Bueno, como ya podéis ver ahí, la predicación se llama Desechando lo oculto, practicando lo secreto. Ahora quizás no se entiende bien el título, pero a lo largo del desarrollo lo vamos a comprender mejor. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí tenéis proyectos de vida? Levantad la mano. ¿Cuántos de aquí quieren quizás comprar una casa, un coche, hacer un viaje chulo, matrimonio? Nosotros, por ejemplo, acabar el seminario. Todos, ¿verdad? Levantad la mano. Muy bien, gracias a los jóvenes por el entusiasmo. Es bueno tener proyectos de vida, porque es muy triste cuando tú estás en tu casa, cuando no te quieres levantar de la cama, cuando no tienes algo por lo que vivir. Es muy triste, por eso es bueno tener esos proyectos, querer crecer, querer tener más responsabilidad quizás en el trabajo, querer formarse, querer estudiar. Y algo muy interesante es que la última canción que hemos cantado es que hablaba de que nuestros corazones son insaciables. Y eso es una verdad bíblica y personal. Creo que todos hemos podido experimentar esa insatisfacción. Y algo interesante es que nada nos va a satisfacer más nuestra vida que Dios mismo, como decía la canción, Jesucristo basta. Entonces hay algo muy interesante que sucede cuando nuestros proyectos de vida se alinean con los proyectos que Dios tenía para nosotros. Y eso se llama propósito. Cuando tus proyectos de vida se alinean con lo que Dios había preparado para ti, eso se llama tener un propósito. Y claro, algunos dirían que los proyectos son lo más importante, pero la verdad es que nos podemos dar cuenta que cuanto más alcancemos cosas, menos nos satisfacemos si no estamos en los propósitos de Dios. Lo único que va a satisfacer nuestra vida es el propósito que Dios tiene para nosotros. Un autor de un libro bastante conocido llamado Rick Warren dice: no fuiste creado para ti mismo, sino con un propósito mayor. Entonces tenemos que descubrir cuáles son los propósitos que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Para qué hemos sido creados? Si Dios nos ha hecho nacer, si hemos crecido aquí en Xàtiva o igual venimos de fuera, ¿para qué estamos aquí en Xàtiva? ¿Cuáles son nuestros propósitos? Y quería darte, para empezar, esto es la introducción, pero 2 propósitos por los que puedes dedicar tu vida y te puedo asegurar que esos 2 propósitos van a llenar tu vida. Cualquier otro no lo sé, pero estos 2 van a llenar tu vida. El primero de todos lo tenemos en Apocalipsis 7:9. Ahora que hay una moda muy grande en los jóvenes de estudiar Apocalipsis, tenemos Apocalipsis 7:9 que lo hablamos en las barcas, dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Esto lo que nos está hablando es de ese reino celestial que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, el primer propósito que tiene que tener todo ser humano es estar ahí. Lo primero que debemos proponernos es: ¿voy a estar en el reino de Dios en un futuro? ¿Soy digno de estar en el reino de Dios? ¿Qué tengo que hacer para estar en el reino de Dios? ¿Es importante estar en el reino de Dios? Tenemos que plantearnos las preguntas de nuestra existencia, pero dándole vueltas a este propósito: ¿estaré entre esa gran multitud? Y luego el otro propósito: si ya hemos aceptado a Cristo, hemos aceptado su sacrificio y sabemos con certeza que vamos a estar la eternidad con Él, el otro propósito de este mismo versículo es: ¿estoy ayudando a alguien a llegar a formar parte de esa gran multitud? ¿Mis amigos, mis conocidos, mi familia están entre esa gran multitud? Ayer tuvimos una reunión de jóvenes y la verdad que disfrutaba mucho de escuchar las oraciones de los jóvenes, cómo clamaban por gente perdida, cómo clamaban por gente que igual ahora mismo, si no tienen una relación con Cristo, no van a ir al cielo, sino que van a ir al infierno, porque la Biblia es muy clara con este tema. Y esto tiene que ser nuestro segundo propósito: poder predicar el Evangelio y que haya más gente a nuestro alrededor que pueda ir al reino de los cielos. Y luego tenemos uno más, otro versículo que dice, 1 Pedro 1:16,
Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Alguna vez he escuchado una frase que estoy bastante en desacuerdo, ¿no? Y es, busca ser la mejor versión de ti mismo cada día. ¿La habéis escuchado la frase? Pero yo te digo otra frase, no busques la mejor versión de ti mismo, porque la mejor versión de ti mismo sigue siendo una versión rota y separada de Dios. Busca acercarte a Cristo cada día. Esa es la versión que tenemos que ser. Busca ser cada día más como Jesús, porque es el modelo que Dios nos ha dado. Es la persona perfecta, es la única persona que no tuvo pecado aquí en la tierra, es la única persona que pudo reconciliar nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué menos que intentar parecernos más a Jesús cada día? Este es el tercer propósito que tenemos de parte de Dios. El primero, estar en el reino de los cielos. El segundo, ayudar a otras personas a llegar al reino de los cielos. Y el tercero, poder ser cada día más como Jesús, como nuestro Maestro. Cuando empecé a trabajar la primera vez en Jovira, en la fábrica de pintura, me acuerdo que yo iba muy claro, con un propósito muy claro. Yo dije, yo quiero hablarle de Dios a todos mis compañeros y no quiero que se me escape ninguno. Y algo interesante sucedió porque creo que en ese tiempo se alinearon los propósitos de Dios y mis proyectos. Cuando acabé de hablarle a la última persona que me quedaba de Dios, me echaron del trabajo. Digo, bueno, ya he cumplido, ya me fui feliz. No me echaron por irresponsable, ¿no? Porque eso sería otro tema aparte. Bajó el trabajo, bajó la carga de trabajo y se acabó el trabajo. Pero yo sentí que había cumplido el propósito por el que Dios me había llevado a ese lugar. Entonces, para hablar de esto, me gustaría hablar del rey David. ¿Quién conoce al rey David? El rey David era un pastor de ovejas, pero Dios tenía un propósito mayor para él. Dios no quería que solo se quedara con las ovejas. Dios tenía un propósito más grande que incluso de lo que David se podía imaginar. Dios quería que se convirtiera en un rey, pero no un rey cualquiera, un rey conquistador, un rey que obedeciera a Dios, un rey que ordenara las cosas que Dios le mandaba, un rey que protegiera al pueblo, un rey que fuera fiel a Dios por encima de todas las cosas. Eso es lo que quería Dios, lo que tenía Dios para David. Y es muy interesante porque cuando leemos las historias de la Biblia, a veces nos quedamos solo en leer una historia, está muy bien, está muy chula, pero es que ese propósito también lo tiene Dios para ti. Dios tiene algo específico. Dentro de las tres cosas que hemos dicho, quizás tú vas a cumplir tu propósito teniendo una empresa, quizás tú vas a cumplir tu propósito trabajando en un lugar donde yo no voy a trabajar, pero para todos los que estamos aquí, Dios tiene un propósito especial. Creo que durante muchos años la iglesia se ve de la forma en la que hay un pastor y el pastor nos dirige y el pastor tiene que hacerlo todo, pero de aquí a pocos años está cambiando la cosa y es que no es que el pastor lo tenga que hacer todo, es que cada uno de los miembros de la iglesia tiene un propósito específico que tiene que cumplir y así es como la iglesia crece, se multiplica y está viva. Entonces, en esto del propósito, y para aquellos que quieran cumplir el propósito que Dios tiene para ellos, por eso he titulado este mensaje, Desechando lo oculto. Me he traído material, como siempre. Desechando lo oculto y practicando lo secreto. Entonces, es de lo que quiero hablar en el día de hoy. Lo secreto, para hacerte una pequeña introducción, lo vamos a ver a través de la Biblia y a través de la historia de David. Lo secreto son aquellas cosas buenas que hacemos con Dios y que a Dios le agradan. Y esto va a representar lo secreto porque es blanco, símbolo de pureza. Y lo oculto son aquellas cosas que hacemos y que a Dios no le agradan. Y que igual incluso pensamos que Dios no se va a enterar. Eso es lo oculto. Entonces, a lo largo de la predicación de hoy, me he dado cuenta que se me ha olvidado poner el cronómetro, va a ser infinita. A lo largo de la predicación de hoy vamos a descubrir qué es lo secreto, qué es lo oculto y cómo dejo de practicar cosas ocultas y empiezo a practicar cosas secretas que me van a acercar al propósito que Dios tiene para mí. Un segundito.
empezamos con lo secreto. No sé si tenemos versículo, sí. Vale, el primer versículo, si me lo podéis poner, dice: David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues he hallado gracia ante mis ojos. Y sucedía cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien. Y el espíritu malo se apartaba de él. Lo primero que podemos ver aquí es que estar en lo secreto es buscar la presencia de Dios diariamente o regularmente. ¿Por qué? Porque vemos que en este texto Saúl ya había sido desechado por Dios. Dios ya había dicho que Saúl no era un buen rey y Dios enviaba un espíritu malo para atormentarle. Y la única medicina que había para ese espíritu malo era cuando David tocaba el arpa y la presencia de Dios que David tenía dentro de él hacía que ese espíritu malo se fuera. Es muy interesante, es un texto que estaba pensando, ¿no? Porque hoy tenemos, ahora estos días, los jóvenes sabrán de lo que hablo, nos hace Spotify, ¿no? Como la lista de los artistas que hemos escuchado, ¿no? Entonces es muy interesante ver artistas o personas que cantan en la alabanza, cristianos, que escuchan artistas como Bad Bunny y luego pretenden ministrar la presencia de Dios. Pero es que en este texto vemos que eso no funciona así. Si David no estuviera conectado con el Espíritu Santo, el espíritu inmundo que había en Saúl no se habría ido. Entonces lo primero es la siguiente, por favor. Dios elige a David. La presencia de Dios estaba con David. La presencia de Dios estaba con David. ¿Está la presencia de Dios contigo? ¿Buscas la presencia de Dios en tu intimidad con Dios? ¿Estás preocupado si Dios quiere que hagas algo? ¿Estás preocupado si el Espíritu Santo le parece bien las decisiones que estás tomando en tu vida? Justo el devocional que mandaba Miriam, ¿no? Ayer creo que fue, hablaba del Espíritu Santo, ¿no? Y cómo si realmente contamos con el Espíritu Santo cuando estamos tomando decisiones. Lo más poderoso que podemos tener los cristianos es la presencia de Dios. Es lo único que donde la razón no llega, donde explicar el Evangelio de una forma elocuente no va a llegar, la presencia de Dios puede romper toda cadena. La presencia de Dios puede hacer que subas en tu trabajo, que te den más responsabilidades, que alguien que quizás nunca había querido escuchar de Dios, de tu parte, empiece a tener interés por Dios. Eso puede hacerlo solo la presencia de Dios. Entonces lo primero, para practicar lo secreto, la presencia de Dios tiene que estar con nosotros. Un libro también que hemos leído de un autor, José Luis Navajo, dice: no seas un siervo de agenda abierta y Biblia cerrada. No dejes que tu agenda asfixie tu Biblia. Lo más importante en la vida del cristiano es su tiempo con Dios. Si no tienes tiempo con Dios, si no tienes un tiempo relevante con Dios al menos una vez a la semana, deberías preocuparte, porque entonces el Espíritu Santo no se va a mover allá donde vayas. Primero, la presencia de Dios. El segundo versículo que tenemos dice lo siguiente: cuando se supieron las palabras de David, que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, siguiente, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto el león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Es muy interesante porque aquí
describe la historia de David y Goliat, que es una historia muy famosa, ¿no? Todos sabemos que David cogió la honda, ¿verdad? Y le dio en la cabeza a Goliat, luego con su propia espada le cortó la cabeza, y es muy épica la historia. Pero lo que no nos damos cuenta muchas veces es que toda la vida de David estaba conectada. Es decir, el David pastor es el mismo, estaba conectado con el David rey. Las experiencias que David tuvo pastoreando las ovejas son las mismas experiencias que le iban a ayudar después a luchar y hacer las cosas que tenía que hacer como rey. Esto es una enseñanza muy interesante. ¿Por qué? Porque si quiero ser un predicador, si quiero dirigir la alabanza o si quiero lo que sea, tener una empresa, primero tengo que ser fiel allá donde estoy. Si un día quieres llegar a ser un jefe y tener unas personas y bendecirlas y poder predicarles el evangelio, preocúpate primero por obedecer a tus jefes y por ser fiel en el trabajo en el que estás. Porque tu vida de hoy, y creo que es la siguiente diapositiva, no pasa nada, está bien. David cuidaba a las ovejas como iba a cuidar al pueblo. Y es que mi vida de hoy está conectada con la vida que voy a tener mañana. En la medida en la que soy fiel en las cosas que Dios me ha puesto ahora, Dios me va a dar más responsabilidades el día de mañana. Tu yo del futuro está conectado con tu yo del presente. Y bueno, en este contexto es lo que intentamos hacer, es lo que estamos viviendo Rocío y yo ahora. Porque aunque nadie nos ve, aunque nadie sabe lo que estudiamos, lo que no estudiamos, que por cierto el martes tenemos examen, si queréis orar por nosotros, bienvenida sea, siempre tratamos de sacar 10 en todo, siempre estamos intentando hacer los trabajos y todo con responsabilidad, siempre estamos sirviendo las cosas que nos mandan con responsabilidad. Tratamos también de ser fieles, como decía Rocío, estamos sirviendo en una iglesia allí en Córdoba, llevando a los adolescentes. Somos fieles editando vídeos, o Rocío que está en las redes también de la iglesia. Y entonces estamos convencidos de que un día llegaremos a ser pastores, a ser ministros de Dios, porque es nuestro llamado. Pero toda esta fidelidad que estamos sembrando ahora la vamos a cosechar después. Y es muy importante, cualquiera que tenga un propósito grande aquí, cualquiera que tenga claro, yo voy a hacer esto, piénsalo, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Te ha dicho que tendrás una empresa, te ha dicho que en un futuro tendrás una familia preciosa, entonces todas las cosas que tú quieres proyectar, tienes que empezar a sembrarlas desde ya. El otro texto, son dos, dice: aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ese creo que no es. Era el 6. ¿Ese es el 6? No. El texto que quería dice: y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey. El ungido del Señor de extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. Y leemos el segundo, que sí que tiene relación, dice: pero David dijo a Abisai, no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune? En esta historia, el contexto es que Saúl seguía siendo rey, y David tuvo 2 ocasiones para matarlo. Y nadie se iba a quejar. Todos los compañeros que él tenía, que si no me equivoco eran los de la cueva, todos le decían: mátalo, ya ahora te vas a convertir en rey, es tu oportunidad, es tu momento. Pero David dijo: no, que Dios me libre de matar al ungido de Dios. Y es muy interesante porque vemos que David no se adelanta a las situaciones, David no intenta adelantarse a los tiempos de Dios. Y si puedes pasar a la siguiente, David se sometió a Saúl aun siendo un rey malo. Y ahora vamos a lo oculto. Lo oculto, igual es un poco extenso los versículos, pero lo vamos a leer. Dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén.
Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías hitita. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías, el marido de Betsabé, vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Siguiente. Pero Urías durmió en la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó. Al anochecer Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito, poned a Urías enfrente de la batalla más reñida y retiraros de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron y murió también Urías hitita. El último, por favor. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó luto David, mandó a traerla a su casa. Y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. En esta historia, también muy conocida, vemos uno de los grandes pecados de David. Y algo que me llama la atención, ¿os acordáis que hemos hablado antes del propósito, verdad? ¿Cuál era el propósito de David? ¿Cuál era el propósito de David? Correcto. Y podemos ver en el primer versículo, no hace falta que lo pongas, dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, y al final del versículo dice, pero David permaneció en Jerusalén. En un momento en el que los reyes tenían la responsabilidad de salir a la batalla, ¿qué hizo David? Se quedó en Jerusalén, se quedó en casa. Y este es el principio de entrar en lo oculto. Cuando perdemos la vista de nuestro propósito, cuando nos olvidamos para qué hemos sido creados, cuando nos olvidamos qué es lo que Dios quiere que hagamos, y no estoy hablando de tomarnos unas vacaciones, estoy hablando de olvidarnos de nuestro propósito, entonces somos un punto débil para el enemigo. Si estás distraído de los propósitos de Dios, eres un blanco fácil para el enemigo. ¿Qué significa estar distraído? Estar distraído puede ser estar desconectado de la iglesia. La Biblia habla, dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. El congregarse no es solo venir y saludarnos y decir, hola hermano, ¿qué tal? No, es orar unos por otros, es aconsejarnos unos a otros, es poder ver a nuestro hermano caído y levantarlo, darle la mano y que salga de su pecado. Eso es congregarse. Entonces, cuando estamos desconectados de la comunidad de Dios, somos un blanco fácil para el diablo. Estar distraído también es estar distraído con otras cosas, ¿no? Podemos estar distraídos con Netflix, podemos estar distraídos con TikTok, no sé si ya cada vez cambian más las redes, si habrá 20 más ya a día de hoy. Pero cuando estamos distraídos y pensamos que nuestra vida es solo ver películas, o nuestra vida es solo jugar a videojuegos, o nuestra vida es solo pasármelo bien y pasar entretenimiento, entonces somos un blanco fácil para el diablo. Y otra forma más de estar distraído es no preguntarme qué es lo que Dios quiere que haga.
Cuando llevo tiempo sin hablar con Dios, hemos hablado antes del tiempo con Dios, de la presencia de Dios. Cuando llevo tiempo sin preguntarle a Dios, oye Dios, ¿estoy bien? ¿Estoy tomando buenas decisiones? ¿Estoy en el camino correcto? Y luego con la comunidad de fe que también puede ayudarte a escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando estamos distraídos somos un blanco fácil para el enemigo. Es muy interesante un ejemplo que me venía a la mente, y es que ayer, como hemos dicho, tuvimos una reunión de jóvenes que fue muy bien. Lo disfrutamos mucho, la presencia de Dios se movió, el Espíritu Santo hizo su obra, disfrutamos de tener comunión con Dios. Y algo muy interesante, que tiene relación con esta reunión, Rocío y yo nos estamos aficionando mucho a ver fútbol. Nos gusta ver el Barcelona ganar, nos gusta ver el Valencia cómo trata de ganar, nos gusta también ver el Madrid cómo pierde. Entonces, solemos ver esos tres partidos, ¿no? Vemos al Madrid perder, que también lo disfrutamos mucho. Es casi tanto la alegría como ganar el Barcelona, la verdad. Pero estamos disfrutando mucho, ¿no? Y lo vemos en casa y cada vez que hay partido lo vemos. Y fijaros que ayer estamos yendo a casa a las 9 después de la reunión y me dice Rocío, mira, ha ganado el Barcelona. Y digo, ay, y yo no sabía ni que jugaba. Entonces te das cuenta que cuando no estás distraído, ese no es el principio que dirige tu vida. Me he perdido un partido de fútbol, pero ni me había dado cuenta que había fútbol ese día. Entonces, cuando estamos distraídos, ¿cuándo es? Cuando estamos pendientes a todo, cuando priorizamos ver un partido de fútbol antes de venir a la iglesia, cuando priorizamos ver una película en el cine antes de venir a las barcas, por ejemplo. No lo sé, pero tenemos que analizar y ver cuándo estamos distraídos, porque es un peligro para nuestra vida. En esta historia tenemos al rey David practicando algo que no debemos practicar, y se trata de lo oculto, la otra parte de la enseñanza. Entonces, podemos hacernos la pregunta, ¿qué es lo oculto? Y esto nos lo responde el último versículo, dice, el versículo 27 dice, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Practicar lo oculto es hacer las cosas que a Dios no le agradan y pensar que Dios no se va a enterar de ello. Eso es practicar lo oculto. Practicó lo malo ante los ojos del Señor. Muy interesante este versículo, porque no dice que David practicó lo oculto ante los ojos del pueblo y del Señor. Tampoco dice que David practicó lo oculto ante los ojos de los otros valientes, que él también involucró a gente para matar a Urías. Pero no dice eso el versículo, dice que David practicó lo malo a los ojos del Señor. ¿Qué significa esto? Que no importa que nadie te vea, no importa que practiques lo malo en tu habitación, encerrado en tu cuarto, lo que importa es que va a tener un efecto en tu vida porque practicas lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor ve tanto lo bueno, que como hemos dicho, nos va a impulsar hacia nuestro propósito, como lo malo, que nos va a alejar de Dios y de nuestro propósito. David practicó lo malo ante los ojos del Señor. Quiero hablar a aquellos que quizás están viviendo una situación parecida. Aquellos que quizás están viviendo en algo oculto, que no quieren que nadie lo sepa y que no quieren que nadie se entere. Y me gustaría que pusiera la siguiente diapositiva, porque vamos a tocar 3 puntos. Quien vive en lo oculto, vas a tener que darte cuenta que lo oculto es como una bola de nieve. No sé si has visto en los dibujos una bola de nieve que desciende por una montaña y cada vez es más grande y más grande y más grande y nunca deja de crecer porque siempre va cogiendo más nieve. Nunca se acaba. Y es muy interesante porque cuando nos metemos a practicar lo oculto, fijaros en David. Primero David vio y codició. Primer pecado, la lujuria. Luego David cometió adulterio, se acostó con Betsabé aun sabiendo que estaba casada. Luego David mintió y engañó. Trató de hacer que Urías se acostara con su mujer. Cuando la Biblia habla y dice, vete a casa y lávate los pies, es un eufemismo, muchos dicen que es un eufemismo para decir, vete a casa y duerme con tu mujer, acuéstate con tu mujer. Y finalmente David acabó matando a Urías. Y así funciona lo oculto.
Cuando miento por algo, luego eso va acompañado de más pecado, luego va acompañado de romper relaciones con gente, luego va acompañado de matar a personas en mi corazón y empezar a odiar a otras personas. Y siempre lo oculto es como una bola de nieve que nunca deja de crecer hasta que no salimos de ahí. Tengo una historia, me acuerdo una vez que reventé la rueda de un coche que unos familiares nos habían dejado por estar con el móvil. Primer pecado. Luego me deshice de la rueda para que no me pillaran y luego mentí para que nadie supiera que yo había roto esa rueda. Entonces la bola se hacía cada vez más grande y más grande y más grande. Y siempre vas a cometer un pecado peor. Siempre va a haber consecuencias más grandes hasta que no decidamos salir de lo oculto. Lo segundo que pasa en lo oculto es que un pecado siempre trae consecuencias. En esta historia de David, algo impactante, ¿no? Es que viene un profeta, porque David no confesó sin más, sino que vino Natán y le dijo, hay una historia en la que un hombre rico tiene muchas ovejas y va y coge la oveja de otro hombre pobre que solo tenía una y le dice a David, oh, ¿cómo vamos a matar a ese hombre? Y dice, pues eres tú. Y vemos cómo después de David darse cuenta y decir, he pecado, él reconoce, he pecado contra el Señor, Urías le dice, vale, pues van a venir estas consecuencias. Tu familia, tus hijos se van a rebelar contra ti. Tus hijos se van a acostar incluso con tus mujeres. Tus hijos y tu hijo, el que va a concebir Betsabé, va a morir. 3 consecuencias. Y David, ¿qué hizo? Se puso a orar. Y oró, y tirado en el suelo, no comía, no bebía, y estaba ahí tirado en el suelo. Y al final, al cabo de los días, el bebé murió. Y David dejó ya de orar. Y es muy interesante porque siempre el pecado va a traer consecuencias. Y a veces quizás estamos viviendo consecuencias de pecados anteriores, pero no es que Dios te esté castigando, es que tú te has metido en ese fregado. Entonces, alguien que está en lo oculto tiene que saber que el pecado siempre va a traer consecuencias y cada vez mayores. Y por último, este es el punto que a mí más me encanta. Forma parte de lo oculto, pero es un punto increíble. Segunda de Samuel 12, versículo 13 dice que David dice, Señor, o sea, he pecado contra el Señor. Y Natán, el profeta, le contesta, el Señor ha decidido que no morirás. El motivo por el que Dios quiere acercarse a ti, aun estando en lo oculto, es porque quiere perdonarte. El motivo por el que Dios quizás te está hablando en esta predicación es porque quiere tener una relación contigo. Es porque lo ha hecho todo posible para que tú te acerques a Él. Lo ha hecho todo posible para que la sangre de Cristo lave tu pecado y puedas vivir una vida limpia y libre de lo oculto. ¿Cómo salgo de lo oculto? No sé si esto lo he puesto. Siguiente. Siguiente, porfa. ¿Cómo salgo del oculto? Quiero darte 3 pasos con los que podemos salir del oculto. Primero, deja de esconderlo. No sirve de nada venir a hablar con tus hermanos creyentes con una fachada, parecer que todo está bien. Bien, ¿cómo estás, hermano? Bien, en Cristo, en fortaleza, en victoria. No sirve de nada seguir escondiéndolo porque así nunca podremos salir de ahí. Y no estoy diciendo que a cada hermano que saludes en la iglesia le digas, sí, es que mira, tal, he caído en adulterio. No, pero seamos sinceros, no hace falta poner fachadas, no hace falta poner máscaras. La iglesia es un lugar para sanidad, la iglesia es un lugar real, la iglesia es un lugar donde somos coherentes con lo que vivimos, porque si no, luego el mundo no se va a creer que la iglesia es real. Así que primero, deja de esconderlo. Natán, hasta que Natán no confrontó a David, este no paraba de esconderlo y no salía del oculto. Y hay salmos que hablan de cómo David experimentó lo oculto. El Salmo 38, del 3 al 8, no lo vamos a leer, dice,
describe la situación del pecado de David. David lo describe como una carga. David lo describe como un dolor. David lo describe como separación de Dios. Y es eso. Y Dios lo único que quiere es que vuelvas a Él y que Él te pueda perdonar. Segundo, confiesa tu pecado a Dios y arrepiéntete de verdad. Arrepiéntete de verdad. Arrepentirse no es llorar un día y al día siguiente volver a hacer las mismas cosas que le hemos pedido perdón a Dios. Arrepentirse no es decir, ¡ay, lo siento, qué mal, es que tal, es que he tenido este problema porque, claro, mi situación... No, eso no es arrepentirse. Arrepentirse es tomar la decisión firme de decir, Dios, te pido perdón y voy a luchar con todas mis fuerzas para no volver de donde tú me has sacado. Y hablando del arrepentimiento, me viene a la mente cuando leemos la historia de David. Hay algo muy interesante. Esto solo lo interpreto yo porque puedo. Pero cuando leemos a David, vemos que al final de su vida hay una cosa cultural que hacían con los reyes, es que cuando se ponían enfermos, les ponían a una mujer virgen para que les diera calor. Eso está en la Biblia, a mí no me miréis así. Pero algo muy interesante es que el versículo enfatiza y dice, y David no se acostó con ella. ¿Cómo sería de profundo el arrepentimiento de David? ¿Cómo sería la experiencia de haberse acostado con una mujer que no era la suya, que aún siendo mayor, aún habiendo pasado los años, aún teniendo la oportunidad porque seguía siendo rey, no se acostó con esa mujer que le pusieron en la misma cama y desnudos? Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es desechar lo malo. Arrepentimiento es dejar de vivir en lo oculto y empezar a vivir en lo secreto. Empezar a tener intimidad con Dios. Empezar a saber que Dios nos va a llevar a lugares inimaginables si lo obedecemos. Empezar a saber que sus propósitos es lo mejor que nos puede dar para nuestra vida. Y empezar a vivir en comunión con Dios cada día de nuestra vida. Y desechar cada día lo oculto y empezar a practicar lo secreto. He puesto una tabla que simplemente la voy a mencionar. Lo secreto es pensar que Dios ve tu obediencia y te va a recompensar. Eso es lo que tenemos que practicar los creyentes. Lo oculto es pensar que Dios no te ve, que no ve tu desobediencia y no va a pasar nada por pecar. Como hemos visto a lo largo de esta predicación, eso es mentira. Siempre va a traer maldición, como dice abajo. Lo secreto trae bendición. Es muy importante porque que David fuera fiel con las ovejas le trajo la bendición de vencer a Goliat, le trajo la bendición de ser rey y muchas más bendiciones. También que David se sometiera a Saúl, aun siendo un rey injusto, le trajo la bendición de tener gente fiel que se sometía a él como él se sometió. Y lo oculto siempre trae maldición. Siempre lo oculto vas a ver que es como esa bola de nieve. ¿Y sabes dónde acaba? En la muerte. Acaba en tu muerte, en tu relación con Dios, acabas separado, acabas alejado de Dios y acabas por el suelo porque no decidiste salir de lo oculto. También lo secreto es estar en comunión con Dios, mientras que lo oculto es esconderse de Dios, como podemos ver en el Edén. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Cuando pecaron, se escondieron de Dios. Pero cuando alguien está en lo secreto, busca a Dios porque sabe que tiene lo mejor para él. Lo secreto es que Dios te dará más responsabilidades. Sin embargo, como hemos visto, lo oculto es una bola de nieve que cada vez nos va a llevar más profundo y cada vez vamos a estar más desgastados por el pecado. Y por último, a Dios le agrada lo secreto, pero Dios desprecia lo oculto.